pasó? Cuéntame. Ay, hijo, es un problemón. ¿Por qué? Un problemón que tengo. ¡Qué barbaridad! Sí, Cuéntame. se trata de mis peritos. ¡Ay! Los atropellones, Lolita. No, tampoco, digo. Ay, ya me haces tonto. No, tú ya te fuiste muy de frente. Entonces, ¿qué pasó entonces? Bueno, mira, te voy a contar. A ver. Lo que pasa, que como ya en la noche mis peritos están dormidos, Sí. pero luego llueve muy fuerte. Ay, sí, me estoy lloviendo demasiado. Sí, y los rayos suenan y así bien feo. ¡Pram, pram! Sí, es tonto. Sí, y mis peritos se espantan y empiezan a ladrar y ladrar. Sí, porque están espantados los Sí, dos. y entonces no me puedo dormir. Oh, Y qué el otro día, barbaridad. cuando tengo que ir a la escuela, Sí. mi mamá me despierta. Sí. Me dice, hijita, ya levántate, es hora de ir a la escuela. Y entonces tú dicen, otros 5 minutitos. Sí, 5 mamá. minutitos, mamá. Y me dice mi mamá, no, Lolita, es hora de levantarte. Tú querías ir a la escuela. Párate ya. Sí, híjole. Sí. ¿Y entonces qué haces? Me dan ganas de llorar, chico, porque tengo Ay, sueño. Lolita. No, tengo mucho sueño, no me puedo levantar. ¡Qué barbaridad! Y cuando llego a la escuela, no aprendo porque tengo sueño y nada más estoy... ¡Ay! Y la maestra ya me dijo, Lolita, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? ¿Estás enferma? Y yo le digo, no, maestra, estoy muy bien. Y al otro ratito ya estoy... Otra vez me vuelvo a dormir, digo. ¡Qué barbaridad! Y Y no sé qué entonces... hacer, digo, no sé qué hacer. Yo quiero mucho a mis peritos. Sí, pero también te están causando un grave problema. Es un problema muy grande que no sé cómo resolver. No. Pero ¿sabes qué? Todavía nos preguntaron mi tía de Dorita qué todavía nos hace. ¿Qué podemos hacer cuando el problema es muy grande para nosotros? Sí, que no sabemos cómo resolverlo. Exacto, porque yo tengo un problema que no puedo resolver. Sí, hay Sí. que pensar y lo platicamos con la tía de Dorita. Sí, vamos a decirle. Ay, Sí, Dios. ya me dio un poquito de ánimo. Sí, además recuerda que ella siempre nos dice que debemos buscar en la palabra de Dios. Sí, la ayuda de Dios es importante cuando los problemas son muy grandes. Así es, y en Cristo podemos encontrar la solución a cualquier problema. Vamos a preguntarle. Muy bien, Vamos dale, con la tía. señor. Sí. Hasta la próxima, niños. Hasta luego, niños. Bye. Bye. Hola niños, gracias a Dios que estamos guardados en las manos de Cristo. Gracias a Dios porque seguimos guardados en las manos de Cristo. Y bueno, pues qué problema con Lolita que nos está diciendo esta situación que le está pasando, pero me encanta que Lolita es muy sencilla y ha decidido pedir ayuda. Es bien importante que nosotros reconozcamos cuando no podemos resolver las cosas y busquemos ayuda. En este caso, Lolita te está preguntando, Rigo, ¿verdad? Sí, es que nos tenemos mucha confianza. Así es, y ella sabe que tú buscas a Dios, ella sabe que tú lees la Biblia, ella sabe que tú le vas a dar un buen consejo. Ay, bueno, te lo intento, tía. Bueno, pues estuvo muy bien que le dijiste que vamos a indagar en la palabra de Dios,
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Porque nosotros como seres humanos no tenemos las mejores respuestas, pero la palabra de Dios siempre nos va a decir qué es lo mejor en cada problema. Y a veces el preguntar a alguien más, por ejemplo, podría ser nuestros papás o los maestros de escuela dominical o el pastor, nos puede ayudar porque siempre las demás personas van a ver diferente nuestro problema y quizá nos puedan dar una solución más sencilla o ver el problema no tan grande, ¿verdad? Cuando es de nosotros el problema sentimos que nos aplasta y que no podemos y que no se va a resolver y que va a estar muy difícil y que, bueno, en fin, qué bueno que preguntó y qué bueno que tenemos la palabra de Dios para resolver todas estas preguntas. Y fíjate que me recuerda esto, una ocasión que nos narra la palabra de Dios cuando había un rey Herodes. Esto pasó después de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Ya incluso había resucitado y ya incluso había ido al cielo. Y entonces este rey Herodes decidió atrapar a varios de los cristianos que estaban en ese tiempo, porque te acuerdas que el pueblo judío en general no querían a los cristianos. Y entonces este rey Herodes atrapó a muchos para maltratarlos, incluso mandó matar a espada a Jacobo. Y entonces el pueblo se alegraba de estas situaciones y dice la palabra de Dios que al ver esto Herodes dijo, entonces voy a mandar también a atrapar a Pedro. Y así lo hizo, no solamente lo metió a la cárcel, sino que lo mandó a que lo guardaran, a que lo cuidaran. 4 grupos de soldados de 4 personas cada grupo. Imagínate, 16 personas custodiando a Pedro. Seguramente él decía, no, estos cristianos luego se escapan muy raro y hacen cosas muy que luego no se sabe ni cómo. No, que lo cuiden muchas personas para que no haya nada de que se perdió Pedro, de que se escapó ni nada. Y entonces mandó todas esas personas a cuidarlo. Y su intención era que terminando las fiestas que estaban pasando en ese tiempo, en ese momento, que eran las fiestas de los panes sin levadura, él iba a sacar a Pedro a juicio entre los judíos y después de decir, no, está muy mal porque anda hablando de Cristo y no, de que lo maten, terminara quizá incluso matando a Pedro también y el pueblo estuviera más feliz con él como rey. Entonces él estaba custodiado, pero entonces, ¿qué crees que la iglesia estaba haciendo? Es decir, los demás creyentes, ¿qué estaban haciendo? Todos los que no fueron capturados, que estaban libres, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué crees que estaban haciendo? Ay, entonces estaban muy tristes con Lolita que tiene otro Lennon. Bueno, podría ser alguna de las formas en que pudieran reaccionar, pero en este caso ellos se decidieron a orar. ¡Qué bien! Estuvo muy bien. Ellos se pusieron a orar por Pedro para que su vida no fuera tocada, quizá para que fuera liberado. La palabra de Dios nos dice que entonces, una noche antes de que Pedro fuera entregado a juicio y le encarcelaran o lo mataran, terminaron matándolo, estaba Pedro encadenado con 2 soldados al lado. Pero ¿cómo crees que estaba Pedro? ¡Ay, bien angustiado! De que iba a pasar y peor si ya habían matado a Jacobo. Bueno, podría haber sido eso, pero fíjate que Pedro estaba dormido ahí en medio de los soldados, incluso se había aflojado su cinturón, incluso estaba ahí tranquilito, sin problema. Él estaba confiando en que Dios iba a mandar alguna liberación, que él iba a hacer algo y que aun si él moría, él sabía que iba a ir a la presencia de Dios. Así que él estaba bien tranquilo, dormido, con estos soldados, uno a cada lado, custodiándolo, más los
otros 14 en diferentes puntos de donde estaba él hasta la salida a la calle de la cárcel, y estaban custodiando ahí, pero él dormido. De pronto dice la palabra de Dios que se apareció un ángel. Este ángel iluminó toda la cárcel y entonces tocó a Pedro en el costado y le dijo: levántate pronto. En ese momento se le cayeron a Pedro las cadenas y le dijo el ángel: vístete, ponte tu cinturón bien, ponte bien tus zapatos, tu calzado y ponte tu capa, tu abrigo y vámonos. Y entonces Pedro en ese momento como que decía: ay, creo que estoy soñando, esto es una visión, ¿qué pasa? Pero él continuó y siguió al ángel. Así que pasaron la primera y la segunda guardia de los soldados que estaban custodiando y llegaron hasta la puerta que daba a la calle, y era una puertota de hierro, seguramente muy pesada, muy fuerte, muy gruesa, que a lo mejor la movían varios soldados. Pero entonces llegando ahí, ¿qué crees que pasó, Rigo? ¡Ay! Ahí se puso a llorar hasta que ya se iba a quedar encerrada. Pues no, ¿qué crees que pasó? Que la puerta aquella de hierro se abrió solitita se abrió, y entonces quedaron libres hacia la calle. El ángel y Pedro salieron a la calle como si nada, y entonces pasaron unas cuantas calles, una calle quizá, y el ángel dejó a Pedro, se desapareció, y entonces Pedro dijo: oh, pero sí, era verdad, no es un sueño. Dios mandó a un ángel para que me liberara, y ahora yo estoy libre de lo que Herodes me quería hacer y de lo que los judíos me querían hacer también. Y entonces él se fue a la casa de María, mamá de Juan Marcos, y estaban ahí muchos orando por Pedro en esa casa. Y estando ya allí en la casa de María, Pedro tocó la puerta, toc, 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 toc. Y entonces vino una chica llamada Rode. En alguna versión dice que ella era la que le ayudaba al quehacer a María. Al parecer María era de una buena posición social y económica, y entonces vino esta chica a la puerta. Dice la palabra de Dios que esto sucedió pasada la medianoche, y entonces seguramente esta chica dijo: ¿quién es? Y no abrió la puerta de momento porque no sabía quién era. Y entonces seguramente Pedro dijo: soy yo, Pedro, ábreme la puerta. Y entonces Rode de gusto seguramente dijo: wow, Dios ha contestado nuestras oraciones tan rápido que ya está aquí Pedro en la puerta de la casa. Y entonces, sin abrir la puerta de tanta emoción, que se regresa donde estaban todos orando y que les dice: ¿qué creen? ¿Quién creen que está allí en la puerta? Y todos así: ay, Rode, estamos orando por Pedro. Y ella dice: pues precisamente es Pedro el que está en la puerta. Y todos dijeron: ay, nena, estás loca, ¿cómo va a ser Pedro? ¿No ves que está custodiado por tantas personas en la cárcel y que Herodes le tiene tantas ganas de ajusticiarlo para que el pueblo se ponga de su lado? Y entonces dice Rode: no. Ella dice, insiste y dice: no, sí, Pedro está en la puerta, miren, vamos. Y entonces dijeron: no ha de ser su ángel. Y entonces fueron a la calle, así como diciendo: bueno, vamos a darle oportunidad a esta nena de que vea que se equivocó y que Pedro no está en la puerta. Y entonces, sin embargo, cuando se iban acercando a la puerta, se seguía oyendo toc, 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 porque Pedro no dejó de tocar la puerta. Y cuando abren, ¡wow!, se quedaron sorprendidos. Así un rato, no lo podían creer de que Pedro estuviera ahí con ellos. Y entonces Pedro les hizo señas de que guardaran silencio y les dice: vamos adentro. Y les contó todo lo que había pasado, cómo Dios lo había liberado de estar allí en la cárcel o del ángel. Todo eso Pedro les contó.
Y al otro día, claro, pasó que los soldados se les perdió Pedro. Y entonces, ¿qué crees que hizo el rey? ¡Ay! Los mandó a matar, ¿verdad, tía? Sí, los mandó matar porque, pues, dijo, pues ustedes tienen la culpa, ya lo buscamos y no aparece. Así que los mandó matar porque no lo cuidaron bien, porque se le escapó. Pero todo fue un plan de Dios que tenía para Pedro. Jacobo había muerto y esa fue una situación que sí pasó, que les pasó a ellos, ¿verdad? Pero con todo Dios tenía otros planes para Pedro, todavía tenía que estar Pedro en este mundo y permitió que pasaran todas esas cosas para que él pudiera continuar con el servicio de predicar la palabra de Dios. Dios pudo haberlo liberado desde un principio o permitir que no lo agarraran simplemente. Sí, tía, eso te iba a decir, ¿por qué tenemos que tasar tortrolinas? Bueno, pues una de las razones es que Dios aumenta así nuestra fe. Ay, sí, cierto, porque ahora ellos ya no iban a sorprenderse tan fácil de cosas que Dios hiciera en sus vidas, ¿verdad, tía? Así es, por ejemplo, estos hombres, fíjate cómo somos a veces, pedimos y pedimos sin cesar, incansablemente, oramos, pero a la hora que Dios nos responde, no creemos y pensamos que no, que esa solución no puede estar pasando y nos confundimos y creemos que no es así. Y de esta manera podemos afianzar nuestra fe, podemos acrecentar nuestra fe en Dios y ver cómo a través de este problema tan difícil, fíjate, 16 personas cuidando a Pedro y aún así pudo escapar de esa custodia, de esa guardia y sin problema se salió a la calle, nadie le abrió la puertota de hierro ni nada y él se pudo salir a la calle sin problema, nadie lo persiguió en ese momento y él pudo estar con los demás creyentes. Y de esta manera Dios nos muestra cómo podemos confiar en Dios, pedirle a Dios para solucionar los problemas. Y bueno, en el caso de Lolita, pues lo primero que podemos hacer es orar para que los perritos no estén tan inquietos, a lo mejor ver si no le están dando algún alimento que los inquiete más en la noche. Otra cosa es que de por sí los perritos siempre están inquietos y en especial en la noche. Muchos perritos incluso duermen en el día y entonces en la noche están muy inquietos, pero no hay que preocuparse más por ellos de lo que no toca, porque entonces ahora los que vamos a estar mal vamos a ser nosotros. Lolita, podría ser que tú primero que nada confíes en Dios, en que Dios te va a ayudar para que tus perritos estén tranquilos. Y número 2, también buscar cómo de ellos estén más tranquilos. A lo mejor puedes jugar con ellos más en el día, lánzales unas pelotas mientras haces la tarea para que se cansen y en la noche caigan rendidos y ya no se espanten por los truenos ni nada. A lo mejor los puedes poner en un lugar en el que no se oiga tanto la lluvia, los truenos o las personas que pasan en la calle, o a lo mejor tú simplemente estate más tranquila porque los perritos de por sí van a tener ese miedo en la noche, se van a inquietar y van a estar así ladrando, pero tú no puedes dejar de descansar y de dormir porque eso va a afectar después no solamente tu sueño, no solamente tus tareas, no solamente tus clases, sino incluso ya ni siquiera vas a poder cuidar mejor a los perritos. Así que es muy importante que tú estés descansando y también confiar en que Dios nos va a ayudar para que las cosas no estén tan difíciles con los perritos. Así que debemos de confiar siempre que nuestros problemas son muchísimo más pequeños que el poder de Dios para solucionarlo y que siempre Dios está al pendiente de todas nuestras necesidades, de todos nuestros problemas, de todas las cosas que nos están pasando y que Él quiere que nos acerquemos a Él para pedirle y decirle lo que nos pasa y pedirle que nos ayude
a salir adelante en medio de esas circunstancias. Por eso vamos a nuestro canto de esta semana y se llama No hay problema tan grande que Dios no resuelva. Así que vamos por los instrumentos y cantamos. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos allá! Muy bien, chicos, pues ya estamos aquí en nuestro canto de esta semana. Como les dije, se llama No hay problema tan grande. Y este canto nos dice, no hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta más negra que Dios no la calme. Sí, como cuando calmó la tempestad, cuando iban los discípulos en la barca, ¿verdad, tía? Así es. Y fíjate cómo gracias a Dios Jesús, el Señor Jesús, calmó esa tempestad tan fea que estaba, y aún incluso los discípulos se espantaron en ese momento, pensaban que era un fantasma, pero Jesús les dijo, no se preocupen, no tengan miedo, soy yo, aquí estoy, y se hizo mucha calma en un momento dado. Y dice este canto, sigue diciendo, si Él llevó las cargas del mundo, es decir, los pecados del mundo sobre sus hombros, dice, también tus cargas, mi hermano Jesús llevará. Y fíjate que el mayor problema precisamente que el ser humano tiene es el pecado, esa barrera que nos limita a estar en la presencia de Dios, que nos separa de estar en la presencia de Dios. Y por eso es importante que si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, puedas hacerlo hoy y puedas dar tu vida, tu corazón al Señor Jesús y le recibas como tu Señor y Salvador, para que ese pecado, ese problemón que está ahí, que te separa de la presencia de Dios, se quite y entonces puedas gozar de vida eterna y puedas estar un día en la presencia de Dios cuando nos toque irnos de este mundo. Sí, 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 debes hacerlo hoy es el día. Así es, así que bueno, no se nos olvide que si Jesús llevó esos pecados y quitó esa barrera tan grande que teníamos separándonos de la presencia de Dios, pues claro que cualquier otro problema Dios lo puede solucionar también. Y dice, si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, es decir, las cargas que a ti te atormentan, como a Lolita, que son muy difíciles de resolver para nosotros, dice, Jesús las puede llevar. Y dice también este canto, Jesús dijo, venid a mí los trabajados, que yo los haré descansar. Y se repite, entonces vamos sin más al canto, a escuchar la música y cantamos. Sí, 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 venga la música. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane.
cargas que a ti te agobian, Jesús llevará. ¡Wow! Y gracias a Dios podemos recordar que Jesús siempre puede llevar nuestras cargas si nosotros nos acercamos humildemente, confiadamente, amorosamente a Jesús y siempre con esa intención de obedecer su voluntad, porque a veces queremos que las cosas se resuelvan a nuestra manera y como nosotros queremos, según nuestro capricho, y no, las cosas se van a resolver como Dios diga, como Él nos mande, y nosotros debemos ser obedientes para obedecerle y hacer su voluntad. Así que sin más, pues nos vamos a despedir y vamos allá. Sí, no, yo ni nada, tía. Es que se da, no hay rati del tiento. Oh, sí, es verdad. Bueno, pues ni modo, vámonos para allá. Sí, está bien. Oh, chicos, bueno, pues se nos ha ido el tiempo y nos vamos rápidamente a los saludos. Rigo, recuérdanos quién nos saludó. Sí, buenas noches. Saludos a Marianita y a su esposa que no nos olviden de la lista de oración. También a Eleazar, el pastor de la iglesia Cristo Salda, y que siempre nos manda taladras de ánimo. Muchas gracias. También Tarnizot, la amiga Luznita, y seguir orando por ella. Sí, también. También mi amiguito Ale y su nanita Carmen. Que Dios los bendiga. También por nuestra vecinita de enfrente que se llama Nari y su hijito Leo. También por Raquelita y su nana Raquelita. Le mandamos un abrazo. Gracias, chicas. También por Lutita Gómez, que siempre también nos escribe y nos manda taladras de aliento. Muchas gracias. También por Miriam, su nanita Ruth y su hijita Chiri. Muchas gracias también. Y también por mi superamiga Isaías y su hermanita Natalie y su nanita Priscila. Besitos. Gracias, muchas gracias. Nos animan mucho sus saludos. Y bueno, pues recuerden que pueden enviarnos al WhatsApp algún mensaje o también al correo electrónico, alguna foto de lo que estén haciendo, algún audio de los cantos que se estén aprendiendo o alguna pregunta de alguna duda que podamos tener, y la palabra de Dios siempre es la que nos va a responder de manera correcta para que podamos llevar una vida sabia y una vida larga y tener felicidad conforme a la voluntad de Dios. Así que pues les agradecemos mucho y nos vemos para la próxima. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Besitos. Atracitos y cosquillitas. Y saludos a Lolita también. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós, adiós.